Como decía nuestro hermano, vamos a estar en Filipenses, capítulo 4, último capítulo de la carta. Vamos a leer desde el versículo 15 hasta el versículo 20. Filipenses 4, capítulo 4, versículo 15 hasta el versículo 20. Si ya lo tenemos todos, entonces juntos leemos este pasaje. Dice la palabra del Señor. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Y no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde para mis necesidades. No es que, mejor dicho, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a hacer una pequeña oración y así comenzamos. Señor, te pedimos a ti en esta hora para que tú nos puedas asistir, para que según tu voluntad y tu gran misericordia, hoy tu iglesia pueda escuchar una vez más tu voz y los amigos acá presentes también pueden escuchar una vez más la noticia del Evangelio. Te lo pedimos, oh Señor. Habla hoy a tu pueblo, habla hoy a tu iglesia. Danos un corazón humilde para escuchar tu voz y dispuesto a poner en práctica lo enseñado. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El día de hoy tenemos la oportunidad, una vez más, a luz de Filipenses, de ser edificados y ser enseñados. Creo que en particular este pasaje toca un tema que es un tema poco tratado, es un tema muy obviado e ignorado, incluso por iglesias sanas, lo cual implica una iglesia con sana doctrina. ¿Qué es esto? Pues estoy hablando, hermano, de las misiones. Cuando hablo de las misiones, hago referencia, para tenerlo en claro, al mandato dado por el Señor Jesús a los discípulos de ir y discipular naciones. Hablo de evangelizar a los perdidos. Hablo de que la iglesia es una iglesia plantadora de otras iglesias sanas en la doctrina que también anuncien con fidelidad el evangelio en el lugar en donde se encuentran. Creo que hablamos muy poco de las plantaciones, hablamos muy poco de las misiones, hablamos muy poco de un tema que, aunque es obviado o ignorado, vemos a través de la palabra que es esencial e importante, que de hecho es el rasgo de una iglesia saludable. Yo creo que esto pasa seguramente porque cuando leemos cartas o el libro de Hechos, como veíamos durante la liturgia del día de hoy, podemos pensar y decir lo siguiente: bueno, sí, ese trabajo fue muy bueno, pero ya hoy día no es tan necesario como era para aquel entonces. Creo que tenemos el error de pensar de que la necesidad de ir a lugares donde la palabra no se ha predicado o a lugares donde no hay iglesias sanas. Creemos que esa necesidad de ir a esos lugares y predicar el evangelio y plantar iglesias en tales lugares, creemos que ya no es tan necesario como lo fue en ese entonces. Decimos, claro, la iglesia primitiva, apenas hace unos pocos 40, 50, 60 años Cristo ha muerto, así que claro, el evangelio había que predicarlo muchísimo.
Sin embargo, quiero compartirte estadísticas que son alarmantes. Y espero, hermanos, que nos permitan todos, hablo de todos, ojo con esto, no solamente a hombres que tienen un deseo, un anhelo por el ministerio, hablo a todos, hermanos, esto nos incumbe a todos, porque todos somos iglesia. ¿Y qué dicen estas estadísticas? ¿Qué señalan? Mira lo que señalan. En la actualidad hay más de 8.000 millones de personas en este mundo. Y escucha bien, 3.000 millones de esos 8.000 millones de personas no tienen a alguien que les predique el evangelio. No tienen a una persona en sus colegios, trabajos o comunidades en donde se les permita escuchar la única noticia y la única historia que tiene el poder para rescatarles del mismo infierno. Estamos hablando, hermanos y amigos, aproximadamente del 40%, escucha bien, el 40% de la población mundial. El 40% del mundo, de su población, viven y mueren sin que se les haya predicado tan siquiera una sola vez el Evangelio. Te preguntaría una vez, en esta oportunidad te preguntaría, luego de esta estadística, ¿crees y piensas de que no es necesario seguir comunicando el Evangelio a las naciones? ¿Crees que es poco relevante y poco importante que las iglesias se sigan reproduciendo en el mundo? ¿Y qué tal de las estadísticas que señalen cuántas iglesias sanas, de sana doctrina, hay establecidas en el mundo? ¿Cuántas tenemos? No tengo esas estadísticas a la mano, sería algo muy complejo sacarlas. Sin embargo, sí te puedo señalar y decir que conozco a muchas personas, incluso personas de esta iglesia local, que tienen que caminar horas para congregarse acá con nosotros. Hay personas en este lugar que se congregan regularmente que tienen que agarrar más de un vehículo o una camioneta o una buseta para congregarse en este lugar. ¿Por qué? No hay iglesias donde ellos están. En algunos casos puede que haya, pero no son iglesias de sana doctrina. El punto acá es el siguiente, hermanos. Debemos estar conscientes y ver la realidad que siempre está ahí latente y presente ante nuestros ojos, pero que sin embargo hemos ignorado y hemos puesto a un lado y lo hemos puesto como algo poco importante, cuando sin embargo la iglesia debe funcionar naturalmente como una que se reproduce, como una que da frutos, que planta otras iglesias. Pero seguramente tú pensarás, ¿y qué tiene que ver todo esto con el pasaje de hoy? Pues para esto quisiera presentarte el argumento de esta predicación, y es el siguiente. El proveer a las misiones son frutos de una iglesia que agrada a Dios. Si te preguntas, ¿por qué me has hablado de plantar iglesias y ahora me hablas de proveer? Como veremos, hermanos, el proveer a las misiones es una forma en la cual toda una iglesia se involucra y hace parte de la vida de aquellos que valientemente van y predican el evangelio a otros lugares. Proveer económicamente es la forma, según Pablo, en la cual la iglesia termina agradando a Dios. Son frutos, son evidencias de que una iglesia está viviendo para la gloria de Dios, puesto que se involucra activamente en los negocios de su reino. Y la forma en la cual quisiera defender tal argumento
es a través de 3 puntos. El primer punto, del 15 al 16, una iglesia que provee. Del 15 al 16, una iglesia que provee. El segundo punto es una pregunta, igual que el tercero, y es ¿por qué la provisión? ¿No? Sería la pregunta, ¿por qué hay que proveer? Y la tercera es ¿para qué son las provisiones? Versículo 20. Primera división del 15 al 16, segunda parte del 17 al 19 y por último el versículo 20. Sin más preámbulos, hermanos, vayamos del 15 al 16. Si se dan cuenta, hermanos, es necesario, es sí o sí importante leer los versículos anteriores debido a que Pablo todavía sigue pensando y tiene algo en su mente, hay algo central en su mente, hay un tema acá dominante en el pasaje y es el tema de las ofrendas. ¿Por qué es importante? Porque no solamente Pablo gozaba del privilegio de haber recibido una ofrenda de parte de los hermanos de Filipos, sino que además Pablo está interesado en que lo hicieran bien. ¿Cómo es eso? Pablo le está informando a la iglesia, digamos que de alguna manera, la teología de la ofrenda o la labor que estaban llevando a cabo. Pablo no quería males entendidos. Pablo, como vimos el domingo pasado, señala y dice, yo he aprendido, hermanos, a vivir con mucho, pero también con poco. ¿Pero por qué es importante esto? Porque Pablo ha recibido mucho de parte de la iglesia de Filipos y Pablo dice, me gozo, pero no me gozo porque esté lleno. No, porque yo descanso, o sea, mi identidad, mi valor está en Cristo, mi fortaleza está en el Señor. Entonces, ¿por qué Pablo se está gozando? ¿Cuál es el gozo de Pablo? Es lo que vemos en este pasaje, el pasaje del día de hoy. Pero Pablo todavía sigue pensando en las ofrendas. Y Pablo quiere mostrar evidentemente un particular agradecimiento por el cuidado de esta iglesia para con él. La iglesia de Filipos sí tenía errores, equivocaciones, tenía problemas, pero como vemos en el libro de Apocalipsis, no todo está mal. En algunos casos hay algo rescatable de las iglesias. Y esto nos enseña que no hay iglesias perfectas, pero sí hay iglesias que están dando frutos, ¿verdad?, de piedad y de justicia. En el caso de la iglesia de Filipos, este fruto, hermanos, era el cuidado de ellos para con Pablo. Luego en el 15 al 16 destaca el cuidado particular que ellos tuvieron con Pablo cuando ninguna otra iglesia estaba proveyendo para sus necesidades. De hecho, Pablo aquí señala lo siguiente. Ustedes saben, hermanos, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando yo partí de Macedonia, o sea, el lugar donde ellos se encontraban, ninguna iglesia participó. Escucha bien lo que Pablo está diciendo. Nadie participó conmigo en razón de dar y recibir. Está hablando de un intercambio, obviamente está hablando de las ofrendas. Pablo dice, ninguna iglesia me colaboró, ninguna iglesia me proveyó para mis necesidades. Pero, ¿y entonces qué Pablo hizo? ¿Qué sucedió? Es ahí donde Pablo destaca y dice, solamente ustedes lo hicieron. Solamente la iglesia de Filipos fue la única iglesia que proveyó a ellos. Y de hecho es tan importante esta marca o este fruto de la iglesia que Pablo se lo señala a la iglesia de Corinto. Cuando Pablo habla con la iglesia de Corinto le dice, yo Pablo, nosotros no fuimos carga a ustedes. O sea, nosotros no recibimos de ustedes ningún tipo de ayuda o ofrenda para mis necesidades, para nuestras necesidades. ¿Por qué? Porque los hermanos de allá, de Macedonia, o sea, los hermanos de Filipos, me estaban proveyendo para esas necesidades. Pablo dice, a ustedes no les fui carga, a ustedes no les fui carga, pero sí una iglesia se hizo cargo de mí. Y en el contexto, eso se le dice en un contexto de
de fuertes palabras de Pablo a la iglesia de Corinto, puesto que Pablo dice, ¿por qué ustedes no me aman? ¿Acaso no me aman porque no les di la oportunidad de colaborarme o sostenerme cuando lo necesitaba? Pablo dice, es que yo era sostenido por los hermanos de Filipos. Hermano, ¿qué quiere reflexionar y meditar en esto? Lo siguiente, Pablo está, al recordar esto, está reconociendo la labor y el trabajo que esta iglesia hizo cuando ninguna otra iglesia lo estaba haciendo. Hermanos, el apóstol Pablo está siendo agradecido con el Señor y con ellos por el trabajo que estaban haciendo. Porque es importante proveer, hermanos. Porque es importante proveer a las misiones. Y me disculpan porque el título no lo señalé y seguro lo están viendo hace rato en la pantalla. Y el título es Provee a las misiones. Hermanos, el mandato de la iglesia, el llamado, la gran comisión como es conocida, nos manda a ir y a ser discípulos a las naciones. La pregunta es, ¿quiénes van a ser discípulos a las naciones? Y si hablamos de discípulos, tenemos que hablar de una iglesia o de iglesias en las naciones, embajadas del reino de Dios en ellas. La pregunta es, ¿quiénes van a plantar esas iglesias? ¿Ángeles? No. Hombres que al igual que tu persona y mi persona tienen necesidades. No sé si no sabías, pero te lo aclaro, sostener una obra o incluso esta iglesia necesita de recursos, ¿sí? De dinero. Y me temo que el tema del dinero es poco tratado y poco observado por el temor a caer en el lugar donde muchas iglesias han caído erróneamente al predicar un mensaje de prosperidad. El dinero es importante y cómo se usa, muchísimo lo es. ¿Sabes por qué? Porque el dinero solamente es un medio para alcanzar algo. Pero ¿qué estás alcanzando? ¿Qué buscas con tus recursos y dineros? Tú tienes que preguntártelo. Hace poco tuve la oportunidad de escuchar la dinámica de un padre con un hijo. Y el padre le dijo a su hijo, hijo, ¿qué es un tesoro para ti? El niño responde, dinero. Ajá, pero ¿por qué es importante para ti el dinero? Lo que respondió me llamó mucho la atención y me dejó pensando. Escucha lo que dijo el niño. El niño dijo, porque con el dinero compro, obtengo lo que me gusta. ¿Escucharon eso? El dinero es un medio para alcanzar algo que para ti es importante. Si eso es cierto y es verdad, entonces deberíamos preguntarnos, ¿qué hacemos nosotros, la iglesia, con el dinero que de hecho no es nuestro, sino que es del Señor? ¿Qué hacemos con el dinero que Dios, por su gracia y misericordia, según su providencia y voluntad, ha bendecido a cada uno? ¿Qué hacemos con esos recursos? He escuchado en muchas oportunidades, en mi país, en nuestro país, hablar personas diciendo lo siguiente, ojalá la situación se mejore. Y le digo sinceramente, yo también quisiera que la situación económica del país se mejorara. La pregunta es, ¿para qué? Hay que ser sinceros, hermanos y amigos, que cuando hablamos de que la situación se mejore, pensamos es en nosotros. No pensamos en el reino del Señor. No pensamos, ojalá tuviera más recursos para bendecir, para promocionar, para invertir en el avance del reino, para que nuestro país sea gobernado y sea influenciado por el mensaje de Cristo Jesús. No, seamos sinceros, no pensamos en esto. Solamente pensamos en nuestras comodidades. Les preguntaría, hermanos, ¿ustedes creen que la iglesia de Filipos no tenía necesidades particulares?
sí las tenían. Y sin embargo, a pesar de sus necesidades como iglesia, seguro también tenían líderes, tenían predicadores, tenían viudas, tenían necesitados en su iglesia. Y a pesar de eso, ellos apartaban un dinero, digamos como un fondo, ¿para qué? Para colaborar a hombres como Pablo que estaban plantando iglesias, que estaban predicando y anunciando el evangelio que cambió y transformó sus vidas. Entonces el dinero sí, es importante. ¿Por qué? Porque la forma en cómo usamos el dinero, los recursos que Dios nos ha provisto, revelarán y mostrarán realmente qué es lo importante para nosotros. Es evidente, hermanos, que para esta iglesia era importante apoyar a un hombre que predicaba y anunciaba el evangelio y que estaba haciendo estragos con el mensaje del evangelio, cuyas vidas también había transformado las suyas. En este asunto, hermanos, es una iglesia destacable, una iglesia admirable. Pero la pregunta queda todavía ahí presente. ¿Y por qué la provisión? Pablo todavía no ha terminado de desarrollar lo que tiene en mente. Y se hace más evidente en la segunda parte, del 17 al 19, así que ya vamos a ese punto. ¿Qué dice en el 17? Nuevamente Pablo habla de él. Él dice, ojo, cuidado con lo siguiente, no es que esté buscando dádivas, o sea, beneficios, regalos de ustedes, apoyo material, monetario de ustedes, sino que estoy buscando fruto que abunde en vuestra cuenta. Hermano, este pasaje, este versículo es central y digamos que es el corazón de este pasaje. ¿Por qué? Porque todavía Pablo está hablando de las ofrendas y está tratando de enseñarles o mostrarles por qué Pablo estaba lleno de gozo. Pablo dice, mi gozo, hermanos, no es en sí mismo el tener que comer. No es eso. Hermanos, mi gozo y mi alegría no es en sí mismo el que ahora tengo recursos o dineros para sostenerme a mí y los que están conmigo. Aunque eso era cierto. El gozo de Pablo, escucha bien, el gozo de Pablo era que la iglesia de Filipos, al hacer esto, estaban abundando o estaban dando muchos frutos como iglesia local, y aquí dice en vuestra cuenta. Lo que Pablo está diciendo es que los principales beneficiados de estar apoyando y sosteniendo a Pablo era la misma iglesia que está sacando de su dinero para sostenerle a él. No sé usted, pero esto me parece a mí impresionante. Pensar que la iglesia que estaba dando era la iglesia más beneficiada es algo que te va a hacer a ti pensar y a nosotros, a todos pensar y reflexionar. Hermanos, lo que esta iglesia estaba haciendo, y Pablo lo celebra y le dice, lo están haciendo bien, es una buena acción, lo dice en el 14, bien han hecho al participar conmigo en mis tribulaciones, porque estos son frutos, porque estas son buenas obras. Y hermano, ¿tú sabes qué dice Efesios capítulo 2, versículo 10? ¿Sabes qué dice? Vayamos rápidamente. Efesios 2:10 dice lo siguiente. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. ¿Cuáles son esas obras? Dice Pablo en esta carta, las cuales Dios preparó de antemano para que viviésemos, para que anduviésemos en ellas. ¿Sabes qué dice Pablo en este pasaje? Que Dios nos creó a nosotros, nos salvó. En este pasaje habla de la salvación. Nos creó en Cristo para buenas obras.
Y las buenas obras son las que Dios preparó. O sea, todo lo que es bueno es algo que proviene de Dios y que Dios ha preparado de antemano para que la iglesia viva en ella. Conclusión, si lo que Pablo dice es cierto, y es que lo que están haciendo ellos es buenas obras, son frutos ante Dios, lo cual implica que es una gran y buena obra que una iglesia debe presentar, entonces Roca Eterna necesita también proveer a las misiones. Hermanos, nosotros necesitamos como iglesia, escucha bien, es una necesidad proveer a las misiones. ¿Por qué? Porque estos son frutos de la iglesia ante Dios. Y hermano, esta iglesia no fue creada, no fue instituida para que tú y yo hagamos lo que queramos. No, escucha bien lo que Pablo dice. Tú y yo fuimos creados, fuimos salvados, fuimos unidos a una iglesia para que vivamos o caminemos constantemente en buenas obras. Y la buena obra del pasaje de hoy es la provisión a las misiones. Pero hermano, Pablo no termina todavía. No solamente dice que esto es un beneficio para ellos, puesto que están ofreciendo más cosas a Dios, más frutos a Dios. Es una iglesia que está dando frutos, es una iglesia fructífera cuando hace esto. Sino que además, mira lo que dice. Yo, Pablo, lo he recibido todo, todo ha llegado, lo que ustedes quisieron, lo que Dios puso en su corazón darme, lo he recibido de mano de Epafrodito. Y mira cómo Pablo termina el versículo 18, diciendo lo siguiente: olor fragante, sacrificio acepto. Y termina diciendo lo siguiente, y esto es importante, mis hermanos, dice, agradable a Dios. Agradable a Dios. Es aquí donde quiero recordar nuevamente el argumento. El proveer las misiones son frutos de una iglesia que agrada a Dios. Hermanos, una iglesia que agrada a Dios es una iglesia que provee a las misiones. ¿Y por qué esto agrada a Dios? Hermanos, porque la iglesia está mostrando o está revelando al proveer económicamente a las misiones, lo cual implica al avance de su reino, de la predicación del evangelio en otros lugares, en la plantación de otras iglesias. Cuando la iglesia hace esto, está mostrando su interés en que el reino de Dios se establezca y se consolide en este mundo que dice a gritos: necesitamos de más iglesias, necesitamos de el evangelio, necesitamos que más hombres y mujeres nos prediquen la verdad del evangelio. Creo que solamente como cristianos vemos los problemas, pero tristemente olvidamos que el evangelio que creemos porta una verdadera solución. Decimos, no, el mundo está hecho pedazos, la inmoralidad sexual es espantosa, la rebeldía de los niños es increíble. Y citamos ese pasaje, ¿no? El que la Biblia dice que en los últimos días el amor de muchos se enfriaría. Hermanos, si el mundo se está cayendo a pedazos y se está desboronando, es porque el fundamento de nuestras sociedades no está en la palabra, porque ellos no están siendo iluminados por la única historia, que tienen la capacidad de poder no solamente cambiar la vida de un hombre o una mujer, sino también el poder de levantar sociedades, tiene el poder también de dar fortaleza, no solamente social, incluso económica y política. Hermanos, el Evangelio es la solución a todos los problemas que nuestro mundo está viviendo. Pero sin embargo, como iglesia solamente quedamos pensando en cuatro paredes diciendo, bueno, el mundo se está cayendo a pedazos, el mundo está perdido,
cuando la iglesia, o sea, nosotros somos los portadores de una buena noticia, somos portadores de la luz del Evangelio que debe alumbrar a ellos para que también ellos conozcan al Señor y Dios que nosotros hemos conocido. Hermanos, el que uno se involucre en estos asuntos agrada a Dios, porque finalmente esto es para lo cual la iglesia fue llamada. Hermano, la iglesia fue llamada y es una embajada del reino de Dios. Y la embajada no fue hecha, no fue establecida para que sus puertas estén cerradas. Las embajadas tienen sus puertas abiertas, ¿por qué? Porque esa embajada tiene una función importante de representar un reino, un gobierno dentro de otro. Y eso, hermano y amigo, somos nosotros, la iglesia de Dios. Una embajada de un reino diferente al reino de este mundo, el reino de las tinieblas. Pero Pablo lo presenta, hermano, con un lenguaje de sacrificio. Cuando la iglesia provee a las misiones, cuando la iglesia se compromete económicamente a apoyar aquello que es importante para Dios, se convierte en un acto de adoración. Pasajes como estos nos recuerdan una vez más que aquello que hacemos horizontalmente es importante porque tiene implicaciones verticales. ¿A quién está apoyando la iglesia? ¿A Dios? No. Dios no necesita del hombre. Pero sí están apoyando a Pablo, que era un hombre de Dios, un enviado de Dios, a predicar y a plantar iglesias. Y en este asunto, ellos estaban dando gloria a Dios y estaban preocupados por lo que a Dios le preocupaba. Y tú pensarás, ¿y acaso Dios no se va a encargar pues también de suplir a esos misioneros, a esos plantadores, a esos predicadores? Claro que sí, hermano. La Biblia dice que Él sostiene a su creación y cuanto más a sus hijos. Pero ¿sabías que el dinero no va a caer del cielo mágicamente? Sino que el dinero va a venir por medios que Dios ha decretado. Y hermano, un medio que Dios ha decretado y ha ordenado para proveer a las misiones ha sido la misma iglesia. ¿De dónde vienen los plantadores? ¿De dónde vienen los evangelistas? ¿De dónde vienen los pastores que plantan iglesias? De una iglesia. Y esa iglesia tiene la responsabilidad ante Dios de apoyar económicamente y proveer lo necesario para aquellos que han sido llamados a esta labor. ¿Sabes cuál es el miedo de las iglesias hoy día? O una de las razones por las cuales no se han comprometido en este asunto. ¿Sabes cuál será una de las tentaciones de esta iglesia? A obviar el sermón de hoy y decir, bueno, fue una predicación más, sigamos con lo nuestro. Sigamos pensando en cómo nosotros vamos a crecer más como iglesia local. Acá nosotros vamos a ver cómo hacemos para mejorar el local, poner otro televisor. Pero las misiones, para después. ¿Sabes qué es una de las cosas que nos va a llevar, nos va a tentar a pensar de que esto no es para ahorita o que no debe ser importante, tan importante como parece? No es exactamente el no pensar o el creer que lo que estoy diciendo en este momento no sea bíblico, no sea correcto, sino pensar en lo siguiente: ¿y nosotros qué? El hermano mencionaba una situación país y las plantaciones en esta nación son complicadas por cosas como esas, ¿no? Económicamente, creo que para nadie es un misterio, está muy mal. El dólar sigue subiendo, las cosas aumentan. El dinero que obtenías hace 15 días, para no decir tan extensamente, ya no compra lo mismo que comprabas ahora. No compra lo mismo que comprabas antes. Y la tentación como iglesia es pensar y decir, wow, pero si nosotros apenas nos estamos sosteniendo, ¿cómo vamos a hacer para proveer a otros? ¿Cómo vamos a hacer para invertir en las misiones?
exactamente esas circunstancias son las que las que nos deben llevar a depender de Dios para ver la gloria de Dios obrando en donde parece imposible hacer las cosas. Muchos hablamos por un tiempo de ¿cierto? Apoyo económico. Y en verdad para muchos hombres en esta nación fue muy atractiva la idea. Pero antes que Endos llegara, les informo, ya habían algunas iglesias en nuestro país plantando otras iglesias. ¿Sabes cómo? Viajando horas en una moto. 2 hombres viajando horas en una moto a un lugar remoto a predicar el evangelio. Hombres en barcos, hermanos. Hombres con pocos recursos, casi con nada, sin nada, predicando el evangelio en otros lugares y trabajando en plantación de otras iglesias en nuestro país. Así que, hermano, no. La situación del país no es una excusa para decir no plantaremos más iglesias o no vamos a orar y trabajar en eso. No es una excusa. ¿Recuerda a los hermanos de Macedonia? Pablo dice que estos hermanos cuando querían ofrendar a la iglesia de Jerusalén le clamaron, le rogaron a Pablo, Pablo, queremos ofrendar a la iglesia de Jerusalén. Wow, ¿no? Y Pablo dice, no tenían nada, pero de lo poco dieron demasiado. Creo que en este sentido necesitamos ser como las iglesias de Macedonia. Aún en lo poco, hermanos, dar demasiado. Quisiera compartir con ustedes una cita de un libro muy bueno que te recomendaría si quieres explorar y estudiar un poco más el tema de las plantaciones. Umbrales para la plantación de iglesias fue un libro que se nos recomendó y se nos pidió hacer un ensayo en la residencia en Caracas. Hay un punto que quisiera compartir con ustedes, es los beneficios de ser una iglesia que envía. Cuando hablamos de las misiones, hablamos de plantación de iglesias, entre otras cosas. Y hablamos que la iglesia que envía tiene la responsabilidad principal de proveer a los enviados, de sostenerles, de ayudarles económicamente. Y como Pablo nos muestra, hermanos, la iglesia que envía, la iglesia que apoya, que provee, es una iglesia beneficiada. La pregunta es, ¿cuáles son esos beneficios? Quisiera compartirte los siguientes. El primer beneficio es la prioridad del evangelio. Escucha bien, cuando una iglesia da esos recursos para la difusión del evangelio, afirma que el evangelio es lo más valioso. Dice, afirma que el evangelio es más valioso que su comodidad personal. Repito, cuando una iglesia da de sus recursos para la difusión del evangelio, afirma que el evangelio es más valioso que su propia comodidad. ¿Cuál es otro beneficio? El otro beneficio es que hay fe en la providencia de Dios. Dice Lucas 6:38, da y se os dará. Este principio bíblico es tan aplicable para las iglesias como para las personas. Cuando una iglesia da sacrificialmente para ayudar a difundir el evangelio, la congregación experimentará bendiciones inesperadas que edificarán la fe de la congregación de Dios y van a disminuir su dependencia en los métodos y medios que pueden explicar y pueden controlar. ¿Te das cuenta los beneficios de esto? Hermanos, ¿acaso no sería tener una iglesia, no sería hermoso tener una iglesia centrada en el evangelio? Una iglesia que priorice la predicación del evangelio. Una iglesia involucrada en lo que a Dios le es importante. ¿Acaso no sería hermoso y bello también ver la gloria de Dios, hermano, obrar y operar y proveer en donde parece no haber nada? Hermanos, las iglesias de Cristo se han caracterizado desde el principio por el apoyo financiero a las misiones y a los plantadores de iglesias. Prácticamente, como ves la Biblia, todas las iglesias saludables
Todos los cristianos comprometidos dedicaban una parte de sus ingresos para propagar el evangelio. ¿Sabes por qué? Porque para ellos era importante eso. ¿Sabes por qué? Porque ellos decían, yo quiero que más personas, que más hombres y mujeres conozcan y escuchen la verdad que ha transformado, que ha salvado, que ha cambiado mi vida. Hermanos, las iglesias en la Biblia se caracterizan por ser iglesias comprometidas constantemente, a tiempo completo, en el avance y la predicación del Evangelio. La pregunta sería, hermanos, ¿acaso no queremos ser una iglesia como esta? Una iglesia que abunde en frutos para la gloria de Dios. Cuando hablamos de plantar iglesias, no hablamos solamente quizás de la comodidad para algunos, de tener iglesias cerca de sus casas, sino que hablamos de la necesidad de que en más lugares el nombre de Dios sea realmente adorado y exaltado. Porque es un problema, hermanos, sí es un problema el que en muchos lugares no se ha predicado el Evangelio, pero también es un problema que en lugares donde se ha predicado el Evangelio, se predique un Evangelio corrupto y dañado y transversado. Como iglesia necesitamos ser una iglesia, como dice la palabra de Dios, celosa de buenas obras. Hermanos, todo esto es importante porque aún cuando tengamos que despojarnos de ciertos recursos propios y particulares, Dios ha prometido sostenernos y proveernos constantemente. Y ojo, este es un mensaje de prosperidad. Sin embargo, sí es un mensaje bíblico. Mira lo que dice Pablo en el 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hermanos, Pablo le pide a Dios algo que sabe que es algo en lo cual Dios se deleita hacer, proveer y sostener a su iglesia. Hermanos, tú eres bendecido, somos bendecidos para bendecir también a otros. De una forma en la cual la iglesia, todos, tú puedes decir, hermanos, yo no tengo un llamado a las misiones, no creo que Dios me llamó a mí plantar iglesias, no creo que Dios me mandó a mí ir a la India, ir a la China a predicar el Evangelio de Jesucristo. Sin embargo, tú que quizás crees que no fuiste llamado a esto, sí puedes ser parte de los padecimientos, de las tribulaciones de aquellos que sí están trabajando en ello. Creo que como iglesia debemos tener una mente y un enfoque diferente. Creo que por las circunstancias económicas de nuestro país, las iglesias en Venezuela tienen poca cultura de misiones. Sin embargo, creo que Dios nos recuerda una vez más de que eso no debe ser un obstáculo para hacer lo que Dios nos mandó a hacer como iglesia. Pero el final de este sermón no puede terminar, hermanos, sin antes llegar al punto más alto del pasaje. Y es el para qué son las provisiones, versículo 20. En este último punto, hacemos la pregunta, ¿y para qué son las provisiones? Hermano, la respuesta de Pablo es para la gloria de Dios. Te voy a decir algo que ya sabes, hermano y hermana. Tú fuiste salvado, yo fui salvado para la gloria de Dios. No hemos sido rescatados o salvados para nuestro propio beneficio y propia gloria. Escucha bien, la libertad no existe y tampoco es un problema. Porque la libertad real es aquella en la cual nosotros podemos vivir a la luz de la voluntad de Dios y disfrutamos hacerla y practicarla constantemente.
mente. Si la voluntad de Dios es proveer a las misiones, comprometernos como iglesia económicamente a que más iglesias sean plantadas en nuestra nación y país, o incluso, quién sabe, si Dios levanta en nosotros misioneros y envía también a otros lugares de este planeta, el hecho de que nuestra iglesia esté preparada, hermanos, para proveer a los tales, eso debe hacerse o eso da gloria a nuestro Dios. Eso exalta a Dios. Cuando hablamos de la gloria de Dios, hablamos de su carácter, hablamos de sus atributos. Y la forma en la cual esto glorifica a Dios y exalta a Dios es porque Cristo el Señor sigue siendo predicado y sigue siendo anunciado como la única solución y la única manera en la cual el mundo puede ser rescatado. Esto da gloria a Dios porque el nombre de Cristo es predicado en todo lugar, que en todo lugar hay réplicas de aquella que es la imagen de Dios, rescatada y redimida por la sangre del Cordero. Piensa, hermano, que el mandato cultural de Génesis sigue siendo una realidad en la cual nosotros como iglesia tenemos que vivir cada día de la semana. Y fructificados y multiplicados y gobiernen la tierra. Este mundo no es el mundo de Satanás, es el mundo de Dios. Y nosotros somos la iglesia de Dios, que hemos sido llamadas a soyuzgar y gobernar su mundo. Deja de pensar o creer que porque el mundo sigue con su avanzada, la iglesia fue derrotada. No. Dios dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hermano, hermana, empodérate. Empoderemos del poder, de la gracia y del respaldo de aquel que nos llamó a discipular naciones, que nos dice: toda autoridad se me fue dada tanto en los cielos como en la tierra. Y dice: vayan y prediquen el evangelio, vayan y lleven esta buena noticia a un mundo que la necesita. Dios permite, hermanos, que aunque creo que no va a ser el primer sermón o el último sermón que trate este tema, sino haga reflexionar a todos y nos lleve a la oración y a la meditación constante de que roca eterna necesita reproducirse. Que roca eterna, así como fue plantada por un instrumento de Dios, también hoy día la iglesia tiene que trabajar y orar para plantar otras iglesias. Piensa, hermano, el gozo, el deleite, la oportunidad, el privilegio que tienes cada semana de venir a este lugar y congregarte miércoles y domingo, de escuchar una y otra vez el mensaje del evangelio, la sana doctrina, la palabra de Dios. Y piensa que muchos otros hombres y mujeres y familias no tienen las mismas oportunidades. Valoremos lo que tengamos nosotros hoy. Puede ser poco, pero tenemos mucho en comparación a otros. Pero también, hermanos, seamos como iglesia un instrumento en las manos de Dios para que hayan más iglesias locales constituidas y establecidas en nuestro país. Hermanos, no hay excusas. Hermanos, no hay obstáculos, sino solamente aquellos que nosotros hemos colocado. Una iglesia que provee a las misiones es una iglesia que expresa un genuino compromiso con el avance del reino de su Señor.
No sé tú, hermano o hermana, pero yo quiero y deseo que esta iglesia sea una de esas iglesias. Hermano, no solamente de labios, digamos, yo amo el Evangelio, yo amo a Cristo, yo amo a los perdidos. No solamente de palabras, hermanos, con hechos vivamos esto. Hagamos esto. Una cita que me parece espléndida de este libro, y no te la voy a leer, te la voy a parafrasear, es que él explica que incluso el poco crecimiento de las iglesias es ocasionada por su egoísmo. Lo explica de la siguiente manera. Quizás una iglesia no ha crecido como tendría que crecer, según la providencia de Dios. ¿Por qué? Porque los miembros de esa iglesia tienen poco amor y poca preocupación por los perdidos. Y es cierto, hermano. Es cierto. Como iglesia, ¿cómo estamos comprometidos en la avanzada del reino de Dios, en la predicación del Evangelio? ¿Cómo tú estás comprometido? Te haré la pregunta. No hablo de tú particularmente predicar el Evangelio que tienes que hacer toda la semana. Hablo de con la iglesia. ¿Cómo estás trabajando con la iglesia, con tus líderes, para que el reino de Dios y su palabra se siga extendiendo en tus comunidades, en tu trabajo, en tu universidad, en tu colegio? Meditemos, hermanos, y creo que esta predicación no es para que nos flagelamos, digamos, lo hemos hecho mal y lo estamos haciendo mal, sino para que vayamos al Señor, pidamos perdón por lo que estamos haciendo, que lo estamos haciendo muy mal, y pidamos a Dios que nos dé un corazón como el suyo, un corazón que ama a los perdidos, se preocupa por ellos, y comencemos a trabajar. Amigo aquí presente, la plantación de iglesias y las misiones son importantes porque, como Pablo dice, palabra fiel es esta, que Cristo vino a salvar a pecadores. Y tú, amigo y amiga o niño que me escuchas, tú eres uno de ellos. La buena noticia que como iglesia tenemos que esparcir por el mundo es que aunque tú mereces el infierno y la condenación eterna, hubo uno que murió para darte salvación. Y ese Cristo, amigo y amiga, es anunciado una vez más en esta iglesia, y tú decidirás, tú tomarás la decisión más importante que puedes tomar en tu vida: creer o no creer que Cristo es la única forma y la única manera en la cual tu vida puede ser rescatada. Cree en el Señor y únete a las tropas del reino de Dios. Únete al ejército de Dios, aquel que junto con Cristo reinará y gobernará por la eternidad este mundo. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias a ti por tu bendita palabra y tu verdad. Te damos gracias a ti por darnos la oportunidad de reunirnos una vez más y escuchar tu bendita palabra y reflexionar y meditar en un pasaje como este, en el cual nos dice: provea las misiones, nos dice: comprométete con las misiones, nos dice: prioriza las misiones, nos dice: preocúpate por las misiones. Ayúdanos, Señor, como iglesia a orar, clamar y trabajar en pro de esto. Sí, necesitamos pastores, necesitamos liderazgo, pero que no solamente procuremos algo tan necesario como esto, sino que ahora, cuando tengamos la oportunidad de tener estos líderes ordenados, digamos: ¿y ahora qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿Se acabó el trabajo? No se ha acabado, hay mucho trabajo que hacer. Y es que hay muchas iglesias que plantar, hay muchos perdidos a los cuales alcanzar con el mensaje del Evangelio. Así que ayúdanos, oh Dios, a ser una iglesia comprometida, una iglesia que clame, que ore al Señor, para ser una iglesia que plante iglesias, para ser una iglesia que dé frutos, para ser una iglesia que tenga abundantes frutos ante Dios, porque solamente así
viviremos y manifestaremos que somos una iglesia saludable, somos una iglesia que da gloria a Dios, una iglesia que agrada a Dios. Te lo pedimos, oh Señor, porque sin tu ayuda no lo podremos hacer. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.